¿Puede el final de un dictador reflejar todo el peso de su historia? Abril de 1945. En una plaza de Milán, colgados de una viga metálica, los cadáveres de Benito Mussolini y Clara Petacci oscilan de cabeza frente a una multitud furiosa. La gente grita, insulta, dispara sobre los cuerpos. Algunos los escupen, otros los golpean con palos. El cuerpo del hombre que alguna vez fue reverenciado como il Duce, ahora es solo un símbolo aplastado, deformado, expuesto como trofeo. Pero para comprender cómo Italia llegó a exhibir así a su propio líder, primero hay que regresar a sus orígenes, a los años en que la promesa de grandeza empezó a convertirse en ruina. Benito Mussolini nació en 1883 en un pequeño pueblo del norte de Italia, Predapio. Su padre era un herrero socialista, su madre una maestra católica. Desde niño, Mussolini era impulsivo, violento y brillante. Fue expulsado de varios colegios. Terminó siendo maestro, pero su verdadera vocación era otra: la política. En su juventud abrazó el socialismo revolucionario y fue encarcelado por sus ideas. Viajó a Suiza, donde vivió en la miseria, organizó huelgas y descubrió el poder de las palabras. Era un orador nato, inflamable, provocador. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Mussolini rompe con el socialismo. Apoya la entrada de Italia en el conflicto. Por eso es expulsado del partido. Funda su propio periódico, Il Popolo d'Italia, y cambia su discurso. Ya no habla de lucha de clases, sino de nación, de identidad, de orgullo. Se alista al ejército, combate en el frente, resulta herido. Vuelve a casa condecorado, transformado, decidido a convertirse en el hombre que Italia necesita. En 1919, en un país devastado por la guerra, la inflación y el miedo al comunismo, Mussolini forma los Fasci di Combattimento, una mezcla de exsoldados, nacionalistas y jóvenes violentos que pronto se hacen notar. Sus seguidores, conocidos como camisas negras, marchan por las calles golpeando sindicalistas, incendiando sedes obreras y sembrando el terror. En 1922, con el país al borde del colapso, organiza la Marcha sobre Roma. No fue una conquista militar, fue una puesta en escena, pero funcionó. El rey Víctor Manuel III, temeroso de una guerra civil, lo nombra primer ministro. Mussolini tenía 39 años. En solo 3 años transforma el Estado. Elimina a sus rivales políticos, censura la prensa, ilegaliza partidos y concentra el poder en su figura. Se proclama il Duce. Los periódicos repiten su nombre, los libros escolares lo ensalzan, las estatuas se levantan. El fascismo ya no es una ideología, es un sistema, una forma de vida, una maquinaria totalitaria. La represión se vuelve norma. La obra, su policía secreta, espía, detiene y tortura opositores. Las cárceles se llenan de disidentes. El Parlamento es un decorado. Todo se vota por unanimidad. Las calles son desfiles. La televisión, propaganda. Pero Mussolini no se conforma con controlar Italia. Quiere gloria imperial. En 1935 invade Etiopía. Las tropas italianas usan gas venenoso, bombardean hospitales, asesinan civiles. El mundo observa con horror, pero no actúa. Y eso fortalece su ambición. En 1936 firma el pacto con Hitler. El eje Roma-Berlín se convierte en realidad. Aunque al principio lo despreciaba, Mussolini termina viendo en Hitler un espejo y un aliado. Juntos sueñan con una Europa dominada por el autoritarismo. En 1938, Mussolini aprueba las leyes raciales. Los judíos italianos, muchos de ellos patriotas, son expulsados de universidades, escuelas, empleos públicos. La sociedad es sometida al miedo, la obediencia y el silencio. La propaganda muestra una Italia fuerte, unida, moderna. Pero tras esa fachada, la pobreza crece, la disidencia se sofoca y el régimen se endurece cada vez más.
En 1940, contra el consejo de sus propios generales, Mussolini decide entrar en la Segunda Guerra Mundial. Cree que la victoria alemana es inminente y no quiere quedarse sin parte del botín. Pero Italia no está preparada. Las campañas militares en Grecia y el norte de África son un fracaso. Los soldados luchan mal equipados. La logística es un desastre. Hitler tiene que intervenir una y otra vez para sostener a su aliado. La guerra no solo se pierde en el frente, también en casa. Las ciudades italianas son bombardeadas, la población pasa hambre. El entusiasmo por el duce se diluye. En 1943, tras la caída de Sicilia, el Gran Consejo fascista se vuelve en su contra. El rey lo destituye y ordena su arresto. Por un instante, el régimen parece haber terminado. Pero Hitler no está dispuesto a dejarlo caer. Organiza una operación de rescate y lo instala como líder de la República Social Italiana, un gobierno títere en el norte del país. Mussolini, envejecido y enfermo, ya no tiene poder real. Su figura es la de un cadáver político sostenido por tropas alemanas. Clara Petacci, su amante, lo acompaña en todo momento. Le es fiel hasta el final. En abril de 1945, con los aliados avanzando desde el sur y los partisanos tomando el norte, Mussolini intenta huir hacia Suiza, disfrazado de soldado alemán. Pero es reconocido y capturado cerca del lago de Como. Lo detienen sin ceremonia. No hay juicio, no hay defensa, solo una decisión rápida: ejecutarlo, a él y a Clara, y luego exponer sus cuerpos, no como castigo legal, sino como mensaje. El 28 de abril de 1945, temprano por la mañana, Benito Mussolini y Clara Petacci fueron sacados de la casa donde estaban detenidos. Un grupo de partisanos los escoltó en silencio. No hubo ceremonia, ni juicio, ni defensa. En una pequeña calle del pueblo de Giulino di Mezzegra, se les ordenó bajarse de un vehículo. Clara lloraba. Mussolini, pálido, no dijo palabra. Un hombre se acercó, levantó su pistola y disparó. Primero a él, luego a ella. Cayeron juntos, rígidos, inertes. Pero la ejecución fue solo el inicio de su castigo público. Sus cuerpos fueron llevados en un camión militar hasta Milán. La ciudad estaba medio destruida por los bombardeos, pero la plaza central, Piazzale Loreto, aún era reconocible. Allí, casi un año antes, los fascistas habían ejecutado a 15 partisanos y dejado sus cuerpos tirados en el suelo, como animales. Ahora, la historia se invertía. Los cadáveres fueron arrojados al pavimento. Un gentío se reunió de inmediato. Algunos los insultaban, otros lloraban, muchos gritaban. Las emociones eran confusas. Había rabia, alivio, venganza. Poco después, los partisanos colgaron los cuerpos boca abajo de una viga metálica en una estación de servicio. Mussolini, Petacci y otros jerarcas fascistas fueron exhibidos como si fueran piezas de caza. Los cuerpos recibieron disparos, patadas, escupitajos. El rostro de Mussolini quedó irreconocible. A Clara le arrancaron la ropa. Las fotos del momento son brutales. Aún hoy son difíciles de mirar. Pero no fueron un accidente. Fue una decisión política. El pueblo quería ver que el régimen realmente había terminado, que no quedaba nada del duce, que su figura no sería venerada como mártir. Querían destruir también el símbolo, porque el fascismo no se sostenía solo con leyes, sino con imágenes, con gestos, con mitos. Y colgarlo de cabeza fue el gesto final, el más simbólico, el más primitivo. Horas después, los cuerpos fueron bajados. Las autoridades, incómodas con la situación, ordenaron enterrarlos en secreto. Mussolini fue sepultado bajo otro nombre en el cementerio de Musocco. El gobierno temía que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación para los nostálgicos del régimen. Y tenían razón. En 1946, un grupo de neofascistas robó su cadáver. Lo escondieron durante meses. Finalmente,
fue recuperado. Pero no fue hasta 1957 que el cuerpo fue entregado oficialmente a su familia. Lo enterraron en Predapio, su pueblo natal, donde aún hoy miles de personas lo visitan cada año. En ese pueblo, las tiendas venden recuerdos fascistas, bustos del Duce, banderas del régimen. Cada 28 de abril, grupos marchan para rendirle homenaje. Muchos lo siguen llamando el líder que Italia necesitaba. Otros lo ven como un símbolo de orden perdido. La historia, claramente, no terminó con su muerte. Y si te interesa que estas historias se cuenten completas, sin filtros, suscribirte nos ayuda a seguir haciéndolo. Benito Mussolini no tuvo un juicio, no tuvo defensa, no tuvo ceremonia. Murió como tantos a los que su régimen hizo desaparecer, sin garantías, sin piedad. Su muerte fue una advertencia y también un espejo, porque a veces la historia no ofrece justicia, solo ofrece memoria.